Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado 11. Es un placer poder compartir con ustedes nuevamente un tema de química. La clase de hoy, el tema de la clase de hoy lleva por nombre los hidrocarburos aromáticos. Venimos entonces en la línea estudiando lo que son los hidrocarburos y hoy vamos a ver el último grupo de ellos, que son los hidrocarburos aromáticos, ¿ok? Cuyo principal representante es el benceno, que lo podemos ver incluso ahí en la imagen. Es un compuesto, un hidrocarburo aromático de 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Recordemos que los hidrocarburos aromáticos están dentro del grupo de los hidrocarburos cíclicos, ¿ok? Quiere decir que no están en forma lineal, en forma de cadena lineal, sino formando un ciclo como lo pueden ver allí. Los hidrocarburos llamados aromáticos forman una familia de compuestos que tienen un núcleo común, que es el núcleo del benceno, que es el que podemos ver a mano derecha. Por su estructura cíclica insaturada también se les llama arenos, ¿okay? Viene del término aro. Los hidrocarburos aromáticos pueden ser monocíclicos o policíclicos, es decir, que pueden contener uno o varios núcleos bencénicos o varios compuestos, así como lo ven allí en la parte derecha de la pantalla, que es el benceno. Pueden haber varios anillos bencénicos o uno solo. Cuando hay uno solo se llaman entonces monocíclicos, y cuando hay varios se llaman policíclicos. Su nombre deriva del siglo XIX, cuando se descubrieron varios compuestos que tenían aromas intensos, como bálsamos, esencias, resinas, ¿okay? Todos ellos tenían este compuesto llamado benceno. Así pues, los compuestos aromáticos son derivados sustituidos del benceno o formados por la unión de varios núcleos bencénicos. Es decir, que entonces los compuestos aromáticos tienen ese nombre porque desprenden un olor por lo general fuerte, no es un olor desagradable, y algunas sustancias como bálsamos, esencias y resinas, entonces presentan este núcleo bencénico. Entre algunas de sus propiedades podemos decir que es un líquido incoloro, es menos denso que el agua, presenta un olor fuerte, aunque no desagradable, tiene un punto de ebullición de 80,1 grados centígrados y es el más volátil de los hidrocarburos aromáticos, lo que quiere decir que se evapora muy rápido, pasa a estado gaseoso muy rápido. Su punto de fusión es 5,4 grados centígrados, es insoluble en agua, pero muy soluble en solventes orgánicos, como etanol y éter. Y a su vez posee un gran poder disolvente para las grasas, numerosas resinas, el fósforo y el azufre. Es decir, que él no es soluble en agua, pero sí es muy soluble en solventes orgánicos. Y a su vez, él es disolvente para las grasas y otros compuestos o elementos como el fósforo y el azufre. Allí pueden ver, es un ciclo de 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno. Y otra característica muy importante que se me había pasado mencionársela, es que tiene una alternancia entre enlaces simples y enlaces dobles. Eso es lo que significa esas líneas que ven allí a mano derecha. Vamos a ver si el cursor me ayuda, aquí lo ven. Estas líneas que están aquí representan enlaces dobles, aquí lo podemos ver también. Entonces, estos enlaces dobles pueden cambiar de átomo de carbono y pasar a otros átomos, y por eso entonces se representa así también, el benceno se representa así también como un círculo, o con un círculo dentro de la estructura hexagonal. Entonces, como sabemos, es un hexágono y tenemos que representarlo de esta manera. Recuerden entonces que puede tener, aquí también lo vemos en la de arriba, los enlaces dobles, pero estos enlaces dobles pueden estar también en los otros átomos de carbono, o sea, siempre va a estar alternado un enlace doble y un enlace simple, pero pueden cambiar de posición estos enlaces, y por eso entonces se representa así como un círculo, que quiere decir que el enlace doble puede cambiar, puede variar, puede estar en un átomo, pero siempre va a ser así, intercalado, un enlace simple, un enlace doble.
En cuanto a la nomenclatura, ¿verdad? Podemos decir que muchos de los hidrocarburos aromáticos tienen nombres comunes. Esto es, de pronto, para nosotros, o para lo que es la nomenclatura, esto de que hay nombres comunes y que estos sean aceptados es difícil porque entonces nos toca aprendernos esos nombres comunes que tienen, debido a que estas sustancias o estos compuestos tienen muchos años que se han estado utilizando, y pues entonces la IUPAP, que es el Instituto para la Química Aplicada, entonces que ya lo vimos en el primer periodo, es el que establece las normas para hacer la nomenclatura. Ellos permiten la utilización de estos nombres comunes. Aquí vemos ejemplos, ¿verdad? Ya este es el núcleo bencénico. Pero, por ejemplo, cuando lo que les expliqué al principio, que puede ser uno o varios anillos. En este caso hay 2 anillos y en este caso hay 3 anillos. Naftaleno se llama este compuesto que está formado por 2 anillos bencénicos y es un nombre común. ¿Ok? Entonces, como la IUPAP los permite usar, nos toca aprenderlo. Pero, sin embargo, podemos manejar la otra nomenclatura que ya la vamos a ver. Y aquí hay 3 núcleos bencénicos o 3 ciclos, 3 bencenos, y se llama entonces antraceno. Cuando el hidrocarburo aromático está sustituido, o sea, cuando tiene algún sustituyente, nosotros ya vimos lo que eran los sustituyentes, se debe nombrar el sustituyente y su posición con números o letras, tal y cual como lo vimos con los alcanos, alquenos y alquinos, que recuerden que cuando veíamos que el alcano tenía un sustituyente, las mismas normas se van a utilizar en el caso de los compuestos, de estos compuestos aromáticos. Entonces, se debe nombrar el sustituyente y su posición con números o letras de acuerdo con las reglas básicas de la nomenclatura IUPAC. Como nombre base se emplea el nombre común de los hidrocarburos aromáticos, o sea, ¿cuál es ese nombre común? Benceno. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí vemos que este benceno ha sido halogenado, es decir, tiene un halógeno como sustituyente. ¿Cuál es ese halógeno? El bromo. Y vemos que específicamente hay 2 bromos, uno en el carbono 1 y el otro en el carbono 2. Y por eso este compuesto se llama 1,2 dibromo benceno. ¿Ok? En el carbono hay un bromo y en el carbono 2 hay otro bromo. Por eso utilizamos el prefijo di, que significa 2. Estos prefijos ya ustedes también los conocen. Entonces, luego de colocar el prefijo, que nos indica cuántos radicales o cuántos sustituyentes hay, colocamos el nombre del elemento, que en este caso es bromo, y terminamos con la palabra benceno, porque vemos allí el ciclo, vemos allí el ciclo del benceno. Tenemos aquí otro ejemplo, también un halógeno, que es el cloro. Diclorobenceno, en el carbono 1 y en el carbono 4 hay un cloro. Como son 2 elementos iguales, entonces colocamos el prefijo di, diclorobenceno, y terminamos en benceno porque vemos el anillo bencénico allí. Veamos otros ejemplos, cuando tienen más sustituyentes. Comencemos por el primero que está a la izquierda. Vemos que en el carbono 1 hay un metil, ya estos sustituyentes ya los manejan. Metil porque solamente tiene un átomo de carbono. En el carbono 2 en el carbono 2 hay un etil, es decir, ¿por qué etil? Porque tiene 2 átomos de carbono. Y en el carbono 4 hay un cloro. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? 4 cloro, 2 etil, 1 metilbenceno. ¿Okay? Que quiere decir que en el carbono 4 hay un cloro, en el 2 un etil, en el 1 un metil y es un núcleo bencénico. ¿Okay? Por eso termina en benceno. ¿Cómo lo vamos a nombrar? ¿Cómo vamos a saber cuál va primero y cuál con la misma norma que hemos venido manejando? Por orden alfabético. ¿Ves? Colocamos primero el cloro porque comienza por C, luego el etil porque comienza con E y luego de último el metil. Vamos con el siguiente ejemplo. En el carbono 1 vemos un etil, en el carbono 2 un metil y en el carbono 4 otro etil. Entonces, por eso vamos a colocar
1,4-di, di porque son dos etiles, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 4. Entonces se llama 1,4-dietil, 2-metil, en el carbono 2 hay un metil, benceno. ¿Sí? Tan simple como eso. En el siguiente ejemplo vemos que en el carbono 1 hay un cloro, en el 2 un bromo y en el 4 un metil. ¿Cómo vamos a hacer para nombrarlos? Igualmente por orden alfabético. Decimos en el carbono 2 hay un bromo, en el carbono 1 hay un cloro, en el 4 un metil, benceno. Ese es el nombre del elemento. Vamos a ver otros ejemplos, incluso también les voy a señalar algunos que tienen nombres comunes. Aquí vemos el clorobenceno, simple el nombre, solamente tiene un sustituyente, es cloro. Como no hay más sustituyentes, no es necesario colocar el número del átomo donde se encuentra el carbono porque se va a saber o se supone que es el número 1. Porque solo hay un sustituyente, entonces se supone que ese sustituyente va a estar en el carbono 1, o se va a empezar a numerar los carbonos en donde esté el sustituyente. Entonces, como aquí solo hay un sustituyente, se supone que ese es el carbono 1 y no hay que colocar 1 clorobenceno, sino simplemente se coloca clorobenceno. Igualmente en el siguiente ejemplo, bromobenceno, no hay que colocar nada porque se supone que está en el carbono 1. Yodobenceno igual. Nitrobenceno, hay un compuesto nitrogenado allí, por eso tiene ese nombre. Etilbenceno, ¿ok? Tolueno, aquí vemos, este vendría siendo el metilbenceno, pero el nombre común es tolueno. Fenol, ese también es un nombre común, pero lo vemos que termina en ol porque está aquí el grupo OH, que es el grupo de los alcoholes, ya lo vimos. Y tenemos por último aquí una anilina, que es una amina, porque vemos aquí el grupo funcional, entonces se llama anilina, el grupo funcional de las aminas. Ok, aquí tenemos el tolueno, que ya lo vimos, el fenol, la anilina. Este es el ácido benzoico, vemos aquí el grupo funcional de los ácidos, que es el grupo carboxilo. Este se llama anisol, ácido benzensulfónico, la acetofenona y el estireno, que ya lo vimos incluso, este compuesto y su utilidad. Ahora vamos a ver cuando el benceno actúa como radical, ¿ok? Y cuando ocurre esto, entonces se utiliza el nombre fenilo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vemos en esta cadena, tenemos una cadena lineal con puros enlaces simples. La cadena tiene 5 átomos de carbono, ¿ok? Y es enlace simple. Entonces, podemos decir que es un pentano. ¿Por qué? Porque tiene pen, que tiene 5 átomos de carbono. Y ano porque son enlaces simples. Entonces, este compuesto se llama 3-fenilpentano. En el carbono 3, podemos comenzar a numerar de cualquier extremo. En el carbono 3, entonces en el carbono 3, perdón, hay un anillo bencénico. Pero como está trabajando el benceno como radical, entonces no se va a llamar benceno, sino se va a llamar fenil. ¿Ok? 3-fenilpentano. En este caso vemos una cadena de carbono de 5 átomos y un enlace doble. ¿Ok? Entonces es un buteno. But porque son 4 y la terminación eno porque hay un enlace doble. Entonces ese compuesto se llama 2-fenil, 2-buteno. ¿Por qué 2-fenil? Porque en el carbono 2 hay un benceno. ¿Y qué significa ese otro 2 que está allí? Bueno, que en el carbono 2 está ese doble enlace que estamos mencionando. ¿Ok? Porque si terminamos la palabra en buteno, o en eno específicamente, quiere decir que hay un doble enlace, entonces tenemos que colocar la posición exacta de ese doble enlace, que como lo podemos ver allí, está en el carbono 2. En el siguiente ejemplo, que está aquí a mano derecha, tenemos una cadena de carbonos de 4 átomos, ¿ok? Entonces, igualmente, solo enlaces simples, por eso se llama butano. Y en el carbono 2 está el anillo o el núcleo bencénico y por eso se llama 2-fenilbutano. Y para terminar, entonces,
tenemos esta cadena de 6 átomos de carbono que solamente tiene enlace simple y por eso se llama un hexano. Pero como en el carbono 3 hay un anillo bencénico, o ahí está el benceno, entonces se llama 3-fenilhexano. Recuerde que el fenil es lo que nos indica que hay un anillo bencénico dentro de lo que es el compuesto. Como pueden ver, la mayoría de las normas para construir los nombres de estos compuestos aromáticos ya los veníamos mencionando, los veníamos trabajando, practicando desde el primer periodo, que son lo que enumerar los átomos de carbono, los prefijos que se utilizan para enumerar los átomos de carbono, y cuando son sustituyentes, la terminación ano, eno, ino, cuando son enlaces simples, dobles o triples. Entonces son normas que ya hemos manejado. Solo estamos incorporando de nuevo, o algo nuevo que estamos incorporando es que cuando el benceno es un sustituyente o radical, entonces se va a llamar fenil. Y cuando es la cadena principal, entonces termina en benceno. Bueno, esto ha sido todo en la clase de hoy. Espero que hayan comprendido, que me haya hecho entender, que me haya dado a explicar. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que estamos a la orden por el grupo, por el grupo, no, por el privado, me pueden preguntar y con gusto los atenderé. Bueno, que estén muy bien.